Y para hablar de David hay que regresarnos hasta el principio de la creación, hasta el comienzo de la historia humana, brothers. La palabra de Dios narra de esta manera el inicio de la historia humana en Génesis 1:26. Dice que Dios hace al hombre a su imagen. Y la idea era que gobernaran sobre toda la creación. Serían como reyes y sacerdotes sobre la creación, porque dijo en Génesis 1:26, y que señoreen, que señoreen. Esa era la idea, ¿no? Apocalipsis, el libro de Apocalipsis 3 veces menciona que nosotros seremos hechos reyes y sacerdotes. Es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Pero, brothers, en Génesis capítulo 3 vemos que el ser humano es engañado y por lo tal y por el pecado que comete, termina siendo exiliado del Edén. Termina expulsado de esa comunión que tenía con Dios. Y ya en Génesis capítulo 6 nos damos cuenta que el pasar del tiempo afectó más a la humanidad porque la humanidad se sumerge en una oscuridad moral horrible, fea. Es mucha la maldad del ser humano. Para esto en Génesis capítulo 3, cuando el hombre estaba siendo expulsado, el ser humano estaba siendo expulsado del huerto, Dios prometió en el versículo 15 que un descendiente de ellos derrotaría al engañador y lograría traernos de vuelta al huerto del Edén, a la comunión con Dios. Esa fue la promesa de Dios en Génesis capítulo 3. Y después entonces de que este descendiente de Eva y de Adán, después de que este descendiente derrotara al enemigo, nosotros íbamos a poder volver a tener la relación con Dios, con nuestro Señor. Pero para poderlo derrotar tenía que dar su vida en el proceso. Eso es lo que anunció Dios en Génesis 3, versículo 15. Ya en Génesis capítulo 12, brother, nosotros vemos que Abraham recibe la misma promesa. La promesa de un descendiente. Y de este descendiente vendría el sacerdocio real. Esa es la promesa que recibe Adán. La familia de Abraham crece. Crece como mexicanos. Crece mucho, brothers. En Éxodo capítulo 19, versículo 6, dice que esta familia que ahora es una nación debería de ser un reino de sacerdotes. Una nación gobernada por Dios. Pero como vimos en Jueces, en el libro de los Jueces, ese sacerdocio se corrompe. Nuevamente, queda corrompido. A tal grado que la gente pide un rey, exige un rey. Ya no se conforman con ser gobernados y dirigidos por Dios. Y de ahí eventualmente llegamos al rey David. Eventualmente David recibe el llamado a ser rey. Y es ungido en 1 Samuel, es en 1 Samuel 16:13. Ahora, al comenzar la historia de David, que es aquí la clase de hoy, ¿está listo? La clase de hoy. Al comenzar la historia de David comienza así: absoluta confianza. Eso es lo que vemos de David, absoluta confianza, no en él, no en su experiencia, no en su capacidad, no en su intelecto, absoluta confianza en Dios. Completa dependencia a Dios. Brother, David se acerca a pelear contra su enemigo que es Goliat. Una persona tal vez 3 veces más alto que él, porque David era un jovencito. Y se acerca sin ejército David a pelear contra este guerrero de toda la vida. Sin edad, sin experiencia, siendo un chavalito contra un viejote, sin armas de batalla. Lo único que traía David era una confianza completa en Dios. Y así es como comienza la historia de David. Una dependencia absoluta en Dios. Eso sucedió en 1 Samuel capítulo 17, bro.
Y resulta que pues vence con tan solo una piedra. Agarró 5, pero lo venció con una. Si usted sigue leyendo la historia, se da cuenta, y hoy no nos vamos a detener, que este hombre tenía otros 4 gigantes, Goliat, otros 4, y posiblemente, estoy filosofiando, David agarró municiones por si llegaban los otros. O sea, agarró para los 5, ¿no? Pero eso lo vemos más adelante, como corre la historia de primera de Samuel y segunda de Samuel, brothers. Bueno, el rey que estaba en oficio en Israel le agarra muchos celos a David, porque después de esa batalla de Goliat y la batalla contra los filisteos, la gente empieza a cantar, Saúl mató a 1000 y David a 10,000, a sus 10,000. Y este se agarra de celos, de esos feos. Y entonces el rey, que se llama Saúl, al agarrarle tirria a David, lo intenta asesinar. Y eso comienza, fíjese, David mata a Goliat en 1 Samuel 17, Saúl le agarra odio a David en 1 Samuel capítulo 18. Bien rápido, bien inmediato, ¿no? Y le empieza a agarrar una tirria y a través de los años lo intenta asesinar y lo corretea a través de todo el desierto, ¿no? Lo asombroso de David nuevamente es que David no levanta un dedo para tocar, para hacerle daño, para lastimar, para ofender al ungido de Jehová. Y varias veces repite lo mismo, yo no voy a hacer nada en contra del ungido de Jehová. Y prohíbe David hacerle algo al ungido de Jehová. Y al último David castiga a aquel que le hizo algo al ungido de Jehová y a los descendientes del ungido de Jehová. Entonces, pasa el tiempo y ahora vemos ya en 2 Samuel capítulo 5 que David por fin es coronado de todo Israel. Coronado de todo Israel. Porque David hacía muchos años atrás había sido ungido para ser el rey de Israel, pero él no se desesperó, él no le quitó el puesto a aquel que estaba, él simplemente esperó en Jehová. O sea, eso es asombroso, ¿no? Porque el día de hoy, si podemos agarrar la onda, espera en Jehová, no te desesperes, es en el tiempo de Dios. No te desesperes. La gente hoy tiene mucha ansiedad. Siente que se les fuma el tiempo a través de los dedos. Es en el tiempo de Jehová. Ya siendo David rey, brothers, vemos ahora a David en el 2 de Samuel, capítulo 6, que en el mismo lugar donde hacía siglos atrás Abraham le había entregado las ofrendas al rey y sacerdote Melquisedec, David establece la ciudad de David, la Jerusalén, Sión. Y si usted siguiera estudiando al respecto, es una imagen de lo que está por venir en el futuro, de la verdadera Jerusalén, del huerto del Edén, diríamos. Bueno, brothers, Melquisedec, que usted sabrá que se reconocía como el rey de Salem, y algunos brothers, algunos cristianos dicen que eso es lo mismo decir el rey de Jerusalén que el rey de Salem, y hay discusión al respecto, ¿no? Que Salem también es el Valle de los Reyes, y el caso es de que es increíble esta similitud. En el mismo monte donde se va a poner el templo, ahí en Jerusalén, es el mismo lugar donde Abraham había llevado a su hijo Isaac para ser sacrificado, hacía siglos atrás. Y ahí es a donde va David, a esa montaña, a ese monte, y ahí establece la ciudad de David. Brothers, esa fue la capital de Israel, establecida por David.
la ciudad de David, Sión, Jerusalén, algo representativo de Edén. Pero cuando David hace eso, trae con él el arca del pacto, el arca del testimonio. Y cuando la trae, viene bailando David, cantando alegre, celebrando, y todo el pueblo está en fiesta, en pachanga, porque traen el arca del pacto que representa la presencia de Dios a Jerusalén, y vienen cantando. Pero en eso David deliberadamente viene vestido de lino fino. Las ropas que usaban los sacerdotes. Y David es rey, pero viene vestido de lino fino. Y cuando llegan a Jerusalén y meten el arca y ponen el tabernáculo, David hace sacrificio a Dios, dice la palabra de Dios en 2 Samuel, y luego bendice a todo el pueblo. Una bendición para todos lados. Algo muy asombroso, brother, porque eso de rey sacerdote nomás lo habíamos visto con Melquisedec, y el Nuevo Testamento nos habla mucho con Jesucristo, que es el rey, es nuestro sumo sacerdote. Pero como le dije anteriormente, cuando nosotros estudiamos atrás en Génesis y estudiamos hasta Apocalipsis, nos damos cuenta que nosotros fuimos llamados para ser reyes y sacerdotes. Pero nomás en la figura de Melquisedec y en la de Jesucristo se había visto algo tan serio, tan asombroso, ¿no? Bueno, brothers, entonces David está actuando como si fuera un rey sacerdote. No hay duda al respecto. Pero ¿sabe qué es todavía más asombroso? Porque si usted recordará, Saúl también intentó, el rey anterior, el rey malo, intentó sacrificar por su cuenta él mismo. Y Dios le reprochó eso. Dios no aceptó lo que Saúl hizo. Pero con David, bro, Dios le aprueba lo que está haciendo. Y todavía más allá, Dios le promete que de su linaje otra vez, uno de su descendencia, uno de sus hijos iba a gobernar, iba a ser rey. Y gobernaría no nomás por un tiempo, pero por siempre. Mire, vayamos a 1 de Crónicas. Yo sé que para este momento usted ha dicho, pues no hemos leído nada de Biblia, pero le he dado muchos versículos. Y espero los haya apuntado. 1 de Crónicas, capítulo 17, versículo 11 en adelante, vemos esa promesa asombrosa porque David tenía en sus intenciones hacerle una casa a Jehová, hacerle un templo. Pero Dios no permite que David le haga la iglesia, diríamos, a Dios. El que viene a verdaderamente establecer la iglesia es Jesucristo. Pero bueno, 1 de Crónicas, capítulo 17, versículo 11, le está hablando Dios a David, Jehová Dios le está hablando a David, le dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. Ese fue Saúl. Ahora, para cuando leímos esto, para la mente poco entrenada, pero con algo de Biblia, diría, ese fue Salomón. Salomón, el hijo de David, que vino a ser rey y que vino a edificar el primer templo. ¿Okay? Y hasta cierto punto es cierto, la profecía se cumple con Salomón. Salomón fincó el templo de Salomón. Templo de Salomón. Pero fíjese lo que le dice Dios, le dice, levantaré descendencia después de ti, afirmaré su reino, él me edificará casa, confirmaré su trono eternamente. ¿Se fijó? Eternamente. Ese es Jesucristo. Y dice, él me edificará casa, dice la palabra de Dios que nosotros somos templo del Dios vivo. Sí se dijo, no quiero volver a 1 de Pedro, pero en 1 de Pedro deja bien claro quiénes somos nosotros. Somos piedras vivas. Cada uno somos un ladrillito del templo de Dios. La iglesia fue instituida, fue edificada, fue construida
por Jesucristo. Jesucristo le dijo a Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, no sé si ya hizo clic, pero si se fija, es lo mismo del huerto del Edén. La promesa de un descendiente, es lo mismo con Abraham, la promesa de un descendiente, es lo mismo con David, la promesa de un descendiente. Cuando David, y mientras David iba pasando todas estas experiencias, que son muchas, yo le intenté cortar mucho, bueno, le corté mucho. Cuando David iba pasando estas experiencias, él va escribiendo el libro de los Salmos. Y usted puede pasar la biografía de David leyendo los Salmos. David escribió este salmo, el Salmo 110. Y dice David en Salmo 110, empezando en el versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cuando vamos a Hechos, cuando Pedro empieza a predicar en Hechos capítulo 2, menciona este mismo salmo y dice, David no está hablando del mismo, dice Pedro, David está hablando de Jesucristo, del Mesías, del Rey y sacerdote. Entonces es algo muy asombroso, ¿no? Pero usted dirá, ¿por qué David no puede ser el ungido de Jehová, el Mesías, para que lo entienda? El Mesías, porque la palabra ungido y Mesías es lo mismo, pero llega un momento donde la palabra ungido se sigue repitiendo a través de los profetas, se sigue repitiendo y ya nos da la idea de alguien más que va a venir a liberar a los hijos de Dios por siempre. ¿Por qué David no puede ser ese prometido, brothers? Bueno, pues, aunque David fue una gran persona, fue asombroso, tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios. O sea, otra vez David, lo que no hizo con Saúl habla mucho de David. Tuvo varias ocasiones de asesinar a Saúl, al rey Saúl que lo quería asesinar, y él lo dejó ir. En una ocasión le quitó la lanza, el cántaro, en otra ocasión le cortó un pedazo de su manto, nomás para que se diera cuenta Saúl que si David quería lo podía asesinar, pero no lo asesinó. Pues la razón por la cual David no puede ser este ungido es por la misma razón que las otras figuras o los otros personajes que Dios llamó tampoco pueden ser este Mesías, porque todos ellos fallaron. Porque todos ellos pecaron, diríamos. Porque ni uno de ellos es santo. Porque ni uno de ellos, su vida se completaba para pagar por la vida de todos nosotros. Por eso, en 2 Samuel capítulo 11 vemos la historia de David y Betsabé. Uy, qué triste, ¿no? El día de hoy nosotros los cristianos a veces somos muy duros unos con otros para juzgar cuando alguien la riega. Somos bien duros. Uy, pero si alguno de nosotros hiciéramos lo que David hizo, yo creo que nadie nos la perdona. David, de una manera ociosa, se queda en el palacio, de una manera lujuriosa, ve a la vecina y con la autoridad que tenía la manda a traer, tiene relaciones con ella sabiendo que la vecina está casada. Después intenta usar del engaño, trae al esposo de la guerra de la vecina porque la vecina quedó embarazada para que quede tapado lo que sucedió. El vecino no cae en las trampas de David. David, ¿qué hace? Pues David lo manda de vuelta a la guerra y ordena al general
para que se ponga el mero enfrente de la batalla, para que de esa manera sea asesinado. Y cuando sucede eso, David cree que ya cubrió lo que había hecho. Nadie se va a dar cuenta. Ya me libré. Y aquí estamos 5000 años después y todos sabemos lo que hizo David. Y estamos del otro lado del mundo y sabemos lo que hizo David. Pero David pensó, nadie se va a enterar. Bueno, sabemos que sí se enteró. Dios envía al profeta Natán, lo encara y David acaba pagando caro por lo que hizo. Feo, acabó pagando feo, desde el recién nacido hasta su hija, su otro hijo, su otro hijo. Muere el recién nacido de David. Un hijo de David viola a una hija de David. Un hijo de David asesina a ese otro hijo de David. Y al último, ese último Absalón acaba siendo asesinado por el general del ejército de David. ¿Por qué? Cuando Natán lo enfrentó a David, le dijo con una historia, le dijo, tenía muchas ovejas, pero no quiso, vino un invitado y no quiso matar una de sus ovejas, mejor se la robó al vecino que nomás tenía una oveja, y entonces hizo banquetote con ella, se quedó bien a gusto, y David dijo que pague 4 veces el desdichado, más o menos, ¿eh? Y David acabó pagando, pagó caro. Pero no nomás eso, esa historia está otra vez en 2 Samuel capítulo 11. Después vemos en 2 Samuel capítulo 24 y en 1 Crónicas 21 que David es tentado por el chamuco a censar, a tomar un censo de su ejército. Y cuando decimos es tentado por el chamuco, fíjese nomás que tan importante es esto. Ya era rey David, ya tenía un ejército grande, ya había pasado una vida de victoria tras victoria tras victoria confiando en Dios, porque así comenzó la vida David. Su historia David comenzó confiando en Dios, pero llega el momento donde David prefiere confiar en sus fuerzas, en su poder, y dice, vamos a contar el ejército que tengo en medio de las batallas que estoy enfrentando para hacer un cálculo estratégico, a ver si puedo contra el enemigo. Y dice la Biblia que Dios se molesta, y se molesta mucho. Es lo mismo que nosotros hacemos cuando nos volteamos a ver en el espejo. ¿Soy digno? ¿Puedo? No, empezamos a poner todo nuestro esfuerzo. Es lo triste de la religión falsa que existe hoy en el mundo. La religión falsa, usted sabrá, solo hay 2 religiones. Aquella que es por fe, únicamente por fe, nada de que fe y obras. Fe únicamente. La fe es tu Dios, tú lo puedes todo. Y está la otra que es por obras. El día de hoy que vemos que la gente dice, yo me tengo que portar bien para ganarme la gracia de Dios, para ganarme la salvación por Dios. Aunque la palabra de Dios constantemente repite, si es por obras ya no es por gracia. Aún así la gente lo intenta hacer. Y así David dijo, yo con mis fuerzas voy a ganar esto. Dios se molesta tanto que le da 3 opciones a David. Le dice, tú decides, ¿quién quieres que te castigue? David dice, me conviene que me castigues tu Dios, a que me castiguen tus enemigos, porque tú eres misericordioso y Dios manda castigo. Miles de personas en el pueblo empiezan a morir por el pecado que hizo David de contar el ejército. Llega el momento donde David dice, toma mi vida, deja al pueblo, tómame a mí en lugar del pueblo, no lo mates a él. Es más o menos lo que quiso hacer Moisés, ¿se acuerda? Cuando Dios le estaba dando duro al pueblo, tenía que haber un sacrificio, pero este sacrificio no alcanzaba para pagar por el pueblo. No alcanzaba, brother. Porque, brother, pues era un sacrificio imperfecto, insuficiente, fallido, con errores. Él mismo pecador, él mismo no podía pagar por sus propios pecados, menos por el pecado de los demás. Y entonces, ¿a qué nos apunta la vida de David? El rey David. Es una imagen de Jesucristo, brother. Necesitamos un rey sacerdote. Ese que profetizó aquel profeta en medio del desierto. Esa estrella que tenía que venir no era David.
Era Jesucristo, Jesucristo. Y entonces llevamos nosotros a la palabra de Dios y vemos que Jesucristo sí es un rey perfecto, un sacerdote perfecto, un sacrificio perfecto. Es el único sin defecto, sin error. Así como el sacrificio tenía que ser en el tiempo de los sacerdotes, que tenían que buscar el animalito más perfecto que hallaban, sin ningún defecto. Jesucristo fue más perfecto que lo perfecto, fue completamente entero. El único mediador del nuevo pacto pudo haber sido Jesucristo. Y hablando de mediadores, fíjese, en Hebreos 8:7, hablando de mediadores, dice Hebreos 8:7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ahí está hablando de pactos y mediadores. Si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El primer pacto no fue perfecto, no logró lo que tenía. Los primeros sacerdotes no fueron perfectos, los primeros reyes no fueron perfectos. Tuvo que haber venido el segundo y eso fue Jesucristo. Pero con eso nos demuestra, nos abre los ojotes aún más de la necesidad tan grande que tenemos de Jesucristo, brother. O sea, no es como que Dios no le dio chance al humano de salvarse para que pudiéramos ver, a ver, ¿te puedes salvar por ti solo? Inténtale. Y nadie pudo mantenerse caminando en el camino correcto. Nunca. Luego todos nos desviamos, dice la palabra de Dios. Y aquí está la religión el día de hoy, intentando ganarse la salvación con sus propias fuerzas. Cuando ya no lo comprobó, ya no lo demostró varias veces Dios que es imposible que uno se salve por sí solo. Hebreos capítulo 4, versículo 15, hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Sino tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, fíjese eso, porque podríamos decir, como nosotros buscamos siempre justificarnos, pues qué chiste, pues David fue tentado por Betsabé, esa mujer también para qué no se cubrió, que también, ¿quién se baña en público? Pudiéramos justificar a David, pobrecito, inocente, qué daño le hicieron psicológico. Pero dice la palabra de Dios, nuestro sumo sacerdote fue tentado en todo, pero sin pecado. Eso es Jesucristo, brother. Entonces, sí, David nos habla de la necesidad de un Salvador, de un libertador, del Mesías. Necesitamos a alguien que conquistara nuestra vida, nuestros corazones, no nomás a nuestros enemigos. David nos habla de la necesidad de alguien que diera su vida por nosotros. Alguien que nos regresara al jardín, a Sión, a la nueva Jerusalén. Así como cuando dice Jesucristo mismo, cuando está hablando de aquellos siervos, al bueno le dice, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. De eso nos habla David, de la necesidad de volver al gozo de nuestro Señor. Pero también nos habla de que ni David, aún siendo David, ese personaje de renombre, ni David pudo lograr la salvación para nosotros. Tenía que haber venido alguien más. Entonces, es asombroso, por eso la palabra de Dios es asombrosa. Nosotros volteamos a ver la Biblia y tenemos que quedar asombrados de los detalles tan específicos que Dios pone en la Biblia. Y nomás me estoy inclinando a la historia de David el día de hoy. ¿Cuántas veces se menciona la necesidad de un libertador? Como le dije al principio, ya cuando llegamos al final en Apocalipsis, nos habla, ese era el plan del ser humano. Desde el huerto del Edén, de eso se trata, para eso los hice. Para que mientras el ser humano me da honra, me da gloria, dice Dios, son reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Entonces nos recuerda Génesis primero, cuando hizo al ser humano, que señoreen sobre la tierra. O sea, es algo asombroso. El día de hoy también, ya con esta idea a cabo. El día de hoy tenemos pues ya ve cómo andan las mentes torcidas, ¿no? A gente que ve al ser humano
con el mismo valor que ve a un cachorro o a un gato, a una vaca, a cualquier animal. Y así. O sea, ya ser vegetariano no es suficiente, ahora hay que ser vegano. Porque, ¿cuál es la motivación atrás de todo? El animalito vale tanto como tú. Tienen el mismo valor el camarón y tú. Así. Yo por eso le digo, al ser humano lo tratan como animal y luego después se quejan porque se porta como animal. Oiga, no, la palabra de Dios es bien clara. El ser humano es la corona de la creación. Somos, de toda la creación, los únicos que fuimos hechos a imagen de Dios. Fuimos hechos para gobernar a la creación, para estar arriba de toda la creación. Llega un momento donde Dios le dice a Noé, de todo come, porque todo te debe la vida. Y ahí está la gente hoy que ni leche quiere tomar. No te sabes, o sea, andan inventando la hamburguesa, ¿cómo le llaman? Imposible. Imposible, porque está hecha de puras plantas. Yo lo que es, o sea, ¿cuál es el efecto aquí? No valorar la vida humana. Ese es el problema. No valorar la vida humana. Jesucristo no murió por gatos y perros. Jesucristo murió por ti. Porque eres valioso. Estás hecho a la imagen de Dios. Y tiene un propósito Dios para tu vida. Y el propósito es alabarle, adorarle, siendo rey y sacerdote. Y por eso vino y dio su vida por nosotros.